Muy bien, buenos días a todos. 8:05 de la mañana. Vamos a iniciar por respeto a todos los que ya están aquí. De todas maneras, ya estamos aquí casi 40 personas. Les agradezco de nueva cuenta que estén en estos webinars de People and Business que pues ya se hicieron costumbre para mí, para todos ustedes. Les agradezco mucho. Pónganlo ahí en su agenda. El programa va a seguir. Y aprovecho para platicarles brevemente de la agenda de estos webinars para los viernes. El siguiente viernes hicimos un pequeño ajuste ahí en el calendario por los temas que les había comentado, pero vamos a estar hablando del tema de outsource, que pues está ahorita tan de moda, que salió toda esta iniciativa del gobierno y hay toda una revolución. Entonces creo que es un buen momento de charlar de este tema, ¿no? Que estaba sumamente fresco y de ver posibilidades y ver qué pudiera pasar al respecto. En fin, así que ese será el siguiente webinar el próximo viernes. También alguien de la firma que en unos minutos también presentaré, de Francisco Blanco. Pero ahorita entramos en ese detalle. El siguiente webinar vamos a hablar de empresas familiares, que también va a estar súper interesante porque yo sé que el segmento en donde People and Business está muy metido es justamente este segmento de empresas familiares. Y además, pues bueno, es el grueso de la población empresarial seguramente, así que va a estar muy, muy interesante también este tema y con un ponente muy experto en estos temas de formación de empresas familiares que, insisto, va a estar súper, súper interesante, así que por favor también no se lo pierdan. Y vamos a cerrar el 18 de diciembre con una presentación de su servidor, hablando de algunos temas de estrategia hacia el 2021, de cómo vamos a trabajar en People respecto de estos temas estratégicos en el 2021, que pues hoy también me parece que es un tema de suma importancia saber qué debemos hacer, qué podemos hacer. Hemos tenido ya dos sesiones al interior de los consejos de People and Business platicando prácticamente de forma exclusiva de iniciativas que tenemos empresarios en las pymes para poder desarrollar mejor nuestros negocios el año que entra. Otra vez en mira de todo lo que está sucediendo y de esta preocupación y ocupación que estamos teniendo todos. Ha sido un intercambio de experiencias ahí empresariales entre directores que ha estado extraordinaria. Así que pues trataré de hacer un resumen de todo eso que he colectado en estos consejos para transmitírselos en la sesión del 18 de diciembre con mucho gusto. Ahí haremos una pausa y después regresaremos también a otras sesiones. En breve también les mandaré, bueno, a las sesiones de los viernes, quiero decir, de los webinars, así que sigan ahí con la agenda lista los viernes 8 de la mañana. Y también vamos a iniciar el Training Camp. Bueno, ya inició el Training Camp con una clínica de ventas. Ahorita, ayer y hoy está cursando la clínica de habilidades gerenciales y directivas. Se llama Ya soy jefe y ahora qué hago. Y tendremos otra sesión el 11 de diciembre, perdón, respecto de 9 tips de cómo afrontar una estrategia y le llamamos una estrategia anti-COVID para estar un poco a la moda de todos estos conceptos que hay por ahí. Así que los invito a todas esas sesiones. Y el año que entra, que todavía hay una fecha ahí por definir, estamos cerrando, ajustando algunos detalles, vamos a hacer la habitual plática, conferencia, que será también por estas plataformas, de perspectivas tecnológicas y económicas, sociales, políticas. Ahí está un poco más amplio el tema. Ya estamos afinando ahí con los ponentes los últimos detalles, pero seguramente la segunda, máximo tercera semana de enero estaremos haciendo esta sesión. Será un miércoles, pero yo les confirmo ya con todo detalle. Pero para que también lo tengan ahí presente que tendremos esta sesión que me parece también es de suma importancia conocer cuál es el panorama de expertos en la tecnología y en la parte económica hacia el 2021, que, insisto, hoy más que nunca necesitamos estar informados. Síganos, por favor, ahí en redes sociales, como siempre les he dicho, todo se llama People and Business, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube y en Instagram, que ya está recientemente aperturado, y ahí pueden encontrar muchísimo contenido, estas sesiones ahí las pueden encontrar, y mucho más contenido, algunos otros videos y ideas centrales de temas de negocios. Por favor, regístrense, píquenle allá la campana, suscríbanse, etcétera, para que reciban todo el contenido si son tan amables. Bueno, esos son los avisos así en lo general, lo que resta del año y como siempre también, perdón, olvidaba decirles que todos tienen una cordial invitación a conocer estas sesiones de empresarios, de directores que tenemos en People and Business.
vuelvo a decir, ya lo iré diciendo un poco menos, pero que no nos dedicamos a hacer webinars. No, no es la labor que tiene People. La labor de People es generar mucho valor en las pymes para poder implementar o instrumentar soluciones para el desarrollo de sus organizaciones a través de un formato de un consejo directivo. Eso es lo que verdaderamente hacemos, así que ahí tienen una cordial invitación. Hay más programas, hay muchos más escenarios en los que podemos ayudarlos de forma individual, de forma grupal, en fin, hay una serie de cosas ahí que podemos hacer con todos ustedes. Bueno, les agradezco mucho la atención a este mensaje y vamos ahora sí ya dar paso a la sesión. Francisco Blanco, que está aquí. Francisco, seguramente me escuchas, te agradezco de nueva cuenta, agradezco a Eric también que se haya acercado, por favor, ahí a poder coordinar esta reunión. Un saludo también a José Miguel González Tamayo, que ya me dijeron que está por ahí. Ahorita nos saludaremos. Les agradezco mucho, de verdad, a todos ustedes la atención de venir a compartir. Y Francisco, si me permites, te voy a presentar para que ya tomes la palabra. Francisco Blanco es abogado de la Escuela Libre de Derecho. Tiene una especialidad en Derecho Bursátil, también por la Escuela Libre, y cursos en instrumentación de derivados, arbitraje comercial internacional, y cursó el programa AD2 en el IPADE. Cuenta con más de 22 años de experiencia profesional desarrollados tanto en empresas de iniciativa privada como en firmas de abogados. Y actualmente es socio especialista en materia corporativa financiera de Tergum, que es esta firma a quien agradezco que esté aquí presente, y director de negocios en la oficina de la Ciudad de México. Es miembro de la barra mexicana, del Colegio de Abogados y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas. Y cuenta con una amplia experiencia en materias corporativas, financieras, en diseño de implementación de estructuras de gobierno corporativo, participación en el diseño legal necesario para los procesos de crecimientos orgánicos, negociaciones de estructuras de financiamiento, estrategia, liderazgo y una serie de temas. Así que, pues hoy acordamos con Paco platicar del tema de evaluación de empresa, que es un tema sumamente interesante, es un tema que también, como lo he dicho coloquialmente y sin que suene fuerte la pregunta, pero luego le preguntamos a los empresarios, ¿cuánto vale tu empresa? Y la gente no sabe, y no sabe todo aquello que puede sumar para darle valor, ¿no? Pero este valor a lo que queremos llegar es que finalmente entendamos cuál es el sentido, no solamente económico, claro que se tiene que traducir a un número, pero cuál es todo lo que hemos construido, tangible, intangible, dentro de la organización, y que así es como nos están mirando pues bancos, asociados, aliados, proveedores, los mismos clientes, una serie de cosas, y que no ponemos todo eso en una sola canasta, no entendemos cómo debemos de hacerlo, y hoy Paco pues nos va a dar una explicación lo más claro posible, lo más sencillo posible para que entendamos y nos llevemos elementos de valor de cómo podemos entender cuál es el valor de nuestra organización. Todos los que hemos decidido arrancar un negocio, pues nos arrancamos, empezamos a darle, empezamos a trabajar, queremos crecer, queremos desarrollarnos, facturar más, ganar más dinero, pero esta pregunta de cuánto vale nuestra organización de repente se queda ahí plasmada en algunas cosas. Alguien dice, pues yo no tengo muchos fierros, dicho coloquialmente, no hay mucho equipo, tengo aquí unos cuantos escritorios y demás, pero me parece que eso es lo menor. Ahorita Paco nos explicará mucho mejor esto, pero eso es lo menos que debemos de sumar, porque eso es muy fácil, entre comillas, sumar. Pero hay muchas otras cosas de valor que tenemos que sumar y que son los verdaderos componentes que hacen llegar a la ecuación correcta del valor de nuestra organización. Paco, por favor, si me ayudas ahí activando tu pantalla y nuevamente, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenos días a todos. Para nosotros, para Tergum Consejería Empresarial, también es un placer poder estar con los empresarios que tienen una alianza, digamos, comercial con People and Business. Y agradezco en particular a Yudiel, su presidente y director general, la invitación, y también a Eric Junghans y al resto del personal de nuestra firma. El tema que vamos a abordar hoy es un enfoque objetivo de la evaluación de las empresas. Como ya mencionaba Yudiel, los empresarios suelen, digamos, tomar ciertas decisiones, particularmente de arranque de una línea de negocios, pues porque tienen de alguna manera experiencia acumulada
digamos, en la actividad que van a desarrollar, ya sean servicios o producción de bienes o transformación de bienes. Y tienen más o menos una idea generalizada de cómo instrumentarla y esto es prácticamente como la vida, es decir, los empresarios vamos arrancando un negocio y vamos aprendiendo de él sobre la marcha. Eso está bien, pero una vez que tenemos, digamos, una unidad de negocio y que ya está funcionando de una manera adecuada, que ya tiene rentabilidad, etcétera, pues es conveniente hacer un alto en el camino y preguntarse, como decía Yudiel, ¿cuánto vale mi empresa? Y cómo lo calculo de una manera objetiva, de una manera en la que los componentes, los distintos componentes de valor de esa empresa, pues son objetivamente ponderados de manera que nos permita tomar una serie de decisiones. Les quiero mostrar una presentación que preparé para esta conferencia. Francisco, un segundito nada más. Vamos a apagar todos los micrófonos para escuchar todos adecuadamente, como siempre lo digo, y sigue el chat abierto también para alguna pregunta que quieran colocar, y Paco nos dará al final un espacio ahí para contestar todas estas preguntas. Paco, adelante, perdón. Muchas gracias. Bueno, en términos generales, pues podemos decir que para analizar el valor de las empresas, pues es indispensable conocer el entorno próximo y remoto, el mercado relevante, ¿no? Normalmente la empresa puede ser clasificada en función de alguno de los sectores de actividad económica o empresarial, si son empresas que pertenecen al sector primario o al sector secundario o al terciario. Simplemente para hacer una referencia, están enfocadas al sector primario aquellas empresas cuya actividad está directamente relacionada con productos de la naturaleza, ya sea la agricultura, la ganadería, la minería, todo lo que tiene que ver con recursos de la naturaleza, ese sector de actividad es el sector primario. El sector secundario es fundamentalmente el de las empresas fabriles, las fábricas, las empresas que transforman bienes materiales, los crean o los transforman. Y en el sector terciario están fundamentalmente empresas de servicios. Como ustedes seguramente saben, las empresas pues, pueden ser, digamos, estructuradas de muy diversos modos. Hay empresarios individuales, es decir, que tienen solamente un solo foco de inversión, que son ellos mismos o su familia, y hay otro tipo de empresas donde participan dos o más personas que no están relacionadas de manera directa por parentesco, ¿no? Entonces, la manera en la que se organizan los empresarios es muy diversa. Es muy común que en un inicio, incluso los empresarios no constituyan propiamente una compañía, una sociedad mercantil, o sociedad civil, sino que se enfocan primero en arrancar un negocio, posiblemente desde el punto de vista legal y fiscal están dados de alta o registrados como personas con actividad empresarial, pero a medida que la compañía va creciendo y va teniendo una penetración en su mercado relevante, pues viene a ser importante el contar con una estructura. Esa estructura puede conservar, digamos, el origen del propio negocio como una estructura familiar o como una estructura donde hay dos o más intereses necesariamente enfocados a un mismo objetivo, pero con intereses particulares o personales distintos. Los objetivos de las empresas pues, pueden ser muchos y variados. Desde luego, como ustedes podrán entender, el principal objetivo de cualquier empresa es lograr el máximo beneficio. Eso que parece algo intrínseco a las empresas, pues es el primer punto de partida, pero no el único, ni necesariamente el más importante, ya lo veremos. Pero sí, todas las empresas guardan un fin común, que es generar valor. Y generar valor con beneficio neto, porque el valor puede ser entendido de muy distintas maneras. Para efectos mercantiles o comerciales, pues la generación de valor implica el que haya un beneficio, una utilidad
derivado o extraído de la suma de bienes tangibles e intangibles que conforman la empresa que dirige el dueño, el empresario. Sin embargo, no es el único objetivo. Hay otros objetivos para las empresas dependiendo de su tamaño, su penetración en el mercado, etcétera, como por ejemplo el crecimiento. Las empresas que ya tienen una base sólida y estable son empresas que generan beneficios de una manera consistente y son rentables de una manera sostenida, pues bueno, posiblemente empiezan a enfocar sus objetivos al crecimiento, ¿no? En algunos otros casos, cuando las empresas ya tienen un grado de evolución suficientemente grande, como son empresas que han creado una marca con un valor representativo en el mercado, pues bueno, posiblemente empiecen a enfocarse a la satisfacción de sus clientes. No quiere decir que esto sea una vía necesariamente progresiva, desde luego. Todas las empresas deben estar enfocadas en lograr beneficios, de ser posible el máximo, en crecer, en satisfacer a sus clientes, en mantener o mejorar la calidad, pero hay ocasiones, y yo creo que para todos va a ser muy significativo lo que voy a mencionar, hay ocasiones donde el objetivo primordial de una empresa se traduce en la supervivencia. Este año, pues es claramente un ejemplo de cómo las empresas y los empresarios hemos tenido que maniobrar, que hacer cosas diferentes de lo que veníamos haciendo dentro de nuestro negocio con el objetivo de sobrevivir. Y sobrevivir no solamente para la empresa en sí, sino sobrevivir para quienes conforman la empresa, para quienes viven de ella. ¿De acuerdo? En otros casos, los objetivos también pueden ser de índole social, ¿no? Porque, por ejemplo, organizaciones como despachos de abogados o como firmas de contadores, como organizaciones de otro tipo, pues también tienen objetivos sociales, es decir, en algunos casos, como en firmas como la nuestra, pues nuestra organización también tiende a tener un beneficio, a procurar un beneficio social, ya sea para los clientes o para sus empleados y colaboradores. Desde luego, pues la empresa o las empresas se conforman en cuanto a elementos, básicamente con una estructura determinada, con recursos materiales, con recursos inmateriales o intangibles y con recursos humanos, con capital humano. Ahora bien, desde el punto de vista de una planificación adecuada de la compañía, pues siempre es importante el tener clara cuál es la misión y la visión de la compañía, es decir, dónde estamos, a dónde nos dirigimos, cuáles son los objetivos estratégicos que queremos atacar. En la inteligencia, como dije antes, de que esos objetivos pueden ir variando o complementándose o mejorando en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, para desarrollar esos objetivos, las empresas, los empresarios, normalmente hacen un análisis y un desarrollo de esas soluciones, de esas distintas soluciones. Desde luego, para ello, pues tienen que tomar en cuenta ciertos factores críticos como los factores financieros, los recursos humanos, el capital humano, la amplitud o diversidad de clientes y particularmente la innovación. Una vez que se tiene, digamos, ese análisis estructurado, es importante pues, contar con indicadores, los famosos Key Performance Indicators, es decir, los indicadores claves de gestión de la compañía, y contar con un cuadro de mandos integral, con un famoso Balance Scorecard. ¿Por qué son importantes estos indicadores, los famosos KPIs? Y los cuadros de mando integral. Son importantes porque le permiten al empresario pilotar su empresa de manera adecuada. Es decir, medir cuál es su principal indicador de actividad, su principal indicador de ingresos, su principal indicador de gasto, por ejemplo, su indicador de riesgo, etcétera. De ahí que el diseño de los KPIs para cada empresa sea crítico y es importante que esos KPIs reflejen realmente la actividad de la compañía y cómo extraer información valiosa de esos KPIs, cómo extraer ese Big Data para poder tomar mejores decisiones. No es poco común que algunas empresas
se pierden, digamos, del objetivo fundamental de estos indicadores y entonces pueden diseñarlos mal a partir de indicadores que solamente dan estadística. Eso no sirve para nada. Los empresarios tienen que tener claro cuáles son los indicadores que realmente miden su gestión, pero no solamente decidirlo ellos solos, sino enfocarse en su actividad, en su sector y cómo los van a ver los terceros. ¿Por qué eso es importante? Bueno, Yudiel ya lo mencionaba antes. Es importante porque las empresas estamos siempre en el ojo de alguien. Estamos en el ojo de clientes, fundamentalmente, de proveedores, de autoridades, ¿no? Autoridades fiscales, autoridades administrativas, pero también estamos en el posible ojo tanto de la competencia como de posibles inversionistas, como de medios financieros, etc. Entonces, ¿por qué es relevante el contar con una estructura que permita sopesar el valor y la importancia de una compañía? Si las empresas utilizan métodos, digamos, de medición de sus propios resultados que no son acordes con el mercado, no es que esté llevando mal la compañía, simplemente es que a la hora de que tenga que demostrar cuál es su ingreso, cuál es su margen de contribución, cuáles son sus utilidades netas, etcétera, posiblemente no lo haría bien desde el punto de vista de las normas internacionales en tanto negocios como en finanzas como en materia fiscal. Ahora bien, en cuanto a la estructura, vamos a hablar de las estructuras normales en México, pues tradicionalmente hay dos tipos de estructuras, las sociedades mercantiles y las civiles, dependiendo del objeto de la propia empresa. En las sociedades mercantiles están enfocadas fundamentalmente en la producción o transformación de bienes y también en la proveeduría de algunos servicios. ¿Cuáles son los servicios que tradicionalmente no entran en las sociedades mercantiles? Los servicios profesionales. Están reservados a las sociedades civiles, en términos generales. Dentro de las sociedades mercantiles, pues hay diversas estructuras. Las más utilizadas son, desde luego, la sociedad anónima, por mucho. Hay un nuevo modelo que seguramente ustedes conocen hace algunos años, es la sociedad anónima por acción simplificada. Las sociedades de responsabilidad limitada también son un mecanismo relativamente utilizado, particularmente, posiblemente ustedes ya lo saben, por empresarios de Estados Unidos y de Canadá, en razón de que el Tratado de Libre Comercio de estos tres países, ahora el TEMEC, prevé ciertos beneficios fiscales importantes cuando las empresas están estructuradas como una sociedad de responsabilidad limitada en México, como un limited partnership en Estados Unidos y Canadá. ¿Qué otras sociedades son, digamos, tradicionalmente utilizadas y son importantes hoy en día? La SAPI hoy en día es un modelo muy utilizado. La SAPI es una sociedad anónima promotora de inversión. Si bien es una sociedad mercantil de índole privado, es un paso previo a una precolocación en bolsa. De manera que cuando una SAPI que está, digamos, enfocada sí en desarrollar un negocio, pero particularmente en atraer inversionistas para incrementar la masa crítica de ese negocio, esa SAPI, una vez que tiene un buen historial de operación, puede empezar a acceder al mercado bursátil, convirtiéndose en una SAPI bursátil. Desde luego, las sociedades que cotizan en bolsa, las más importantes son las sociedades anónimas bursátiles, que tienen ya una regulación tanto corporativa como financiera, como fiscal, muy importante y tienen obligación de entregar mucha información detallada y estructurada al gran público inversionista a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Como decíamos antes, las sociedades civiles son las utilizadas por profesionistas para prestar servicios profesionales. Es común que los abogados, los contadores, los médicos, arquitectos, ingenieros y otros profesionistas similares nos organicemos de una manera como sociedad civil. No quiere decir que no podamos utilizar las sociedades mercantiles, pero cuando el objeto de la prestación de servicio profesional es estrictamente de una profesión, lo ideal es utilizar una sociedad civil. Ahora bien, como decíamos antes, las empresas, las compañías, pueden tener una estructura de origen familiar, y esta estructura de origen familiar puede ser compleja o no,
mientras que hay otras compañías que están compuestas por socios no relacionados entre sí por parentesco y cuentan con algún grado de administración institucional, con un gobierno corporativo. Desde el lado de una empresa familiar, pues, digamos, hay una estructura que les podemos dar manteniendo esa composición accionaria para que sea lo más próximo a una empresa que tiene un gobierno corporativo robusto y que tiene diversos socios. En una empresa familiar, pues es importante definir los roles de los integrantes de esa familia. Normalmente las empresas familiares derivan de un fundador que puede estar todavía presente en la empresa o que puede haber empezado a traspasar la empresa a hijos o a sobrinos o a nietos o a personas relacionadas en su entorno familiar. Y por lo tanto, las decisiones en ese tipo de empresa se toman algunas, yo podría decir que relativamente pocas, algunas se toman desde el punto de vista estrictamente de negocios y otros se toman en función del entorno familiar. No es que eso esté mal, sino que podemos ayudar nosotros a esas empresas a darles una estructura para que sin perder la esencia de una empresa familiar relativamente cerrada, pero cuente con los mejores indicadores de gestión y generación de valor de cualquier empresa dentro o fuera de bolsa. Las empresas que suelen tener dos o más grupos de interés diferente suelen tener algún grado de gobierno corporativo. ¿A qué me refiero con esto? A que hay compañías, incluso algunas medianas o grandes, muy importantes, que tienen una estructura corporativa relativamente pobre, es decir, tienen solamente los estatutos de la compañía o de las compañías que regulan el funcionamiento de las asambleas de accionistas, de los consejos de administración, en algunos casos incluso empresas grandes tienen administrador único, y tienen un equipo directivo o gerencial, pero que guarda, digamos, una estructura totalmente vertical. Bueno, esas empresas pues son candidatas, digamos, a poder establecer una estructura de gobierno corporativo Trato de terminar temprano. que les permita tomar mejores decisiones basados en información clara, transparente y además evaluar sus riesgos. Entonces, cuando una empresa de esta naturaleza comienza a tener una buena estructura de gobierno corporativo, eso implica que se van a establecer o a recomendar ciertos comités internos. Los principales son el comité de auditoría y el comité de mejores prácticas o prácticas societarias. Dependiendo de la actividad de la empresa, es recomendable que tengan comités de riesgos. Por ejemplo, los bancos tienen comités de riesgos muy importantes. Los comités de riesgos tienen una función tan importante como los comités de crédito del banco, ¿no? En otros casos hay compañías que tienen comités de planeación, tienen comités de innovación o de desarrollo, etc. Las empresas que normalmente reciben un distintivo como empresas socialmente responsables también tienen un comité de ética interno que va, digamos, a conocer los temas de estructura humana, de capital humano de las compañías y a dirimir las posibles controversias, conflictos de interés y digamos, otros componentes que pueden afectar la buena marcha de la compañía. Ahora bien, hablemos de la empresa y sus indicadores. La actividad de toda empresa debe ser registrada cumpliendo disposiciones legales, fiscales y contables. Pero generalmente podemos decir que la actividad de las empresas es reflejada, debe ser reflejada en un balance general y en unos estados financieros. Los estados financieros pues, van a reflejar la fotografía de una compañía a un momento determinado, considerando su activo, su pasivo, su patrimonio, los ingresos y gastos. Desde luego, consideran muchos otros elementos, pero estos son los indispensables que deben reflejar unos estados financieros adecuados. Desde luego, ustedes saben que los activos son aquellos bienes de capital, ya sea tangibles o circulantes, que utilizan las compañías para su actividad
Dentro de esos activos, como ya mencionaba Yudiel correctamente, están los activos intangibles, de los que vamos a hablar un poco más tarde, que son igual o hasta más importantes en ocasiones que los otros. El pasivo debe estar reflejado en todo tipo de deudas y obligaciones en los que ha incurrido la empresa o a los que está debida la empresa para poder funcionar. Y el capital, desde luego, son los recursos financieros aportados por los socios o accionistas y que están dedicados, digamos, para la generación de valor. En la medida que el balance y los estados financieros están adecuadamente realizados y ponderados, pues van a proveer una imagen correcta de la información y de las áreas de oportunidad. No quiere decir que el balance general de los estados financieros lo es todo con relación a la información de la compañía. ¿Por qué no lo es todo? Porque, como dije antes, esos dos elementos, el balance y los estados financieros, son fotografías de la compañía en distintos momentos de la misma. Eso quiere decir que al ser fotografía está reflejando una situación que ya ocurrió. Desde luego, no pueden necesariamente reflejar las operaciones futuras. Para eso se utilizan otro tipo de instrumentos, como son, por ejemplo, los estados financieros proyectados, de los que vamos a hablar un poquito más adelante. No todas las empresas, como mencionábamos antes, cuentan con herramientas de análisis sólidas o robustos, como los KPIs. Y mencionamos, los KPIs deben diseñarse de una manera que proporcionen información valiosa, evitando que su reporte sea meramente estadístico. Los KPIs y los cuadros integrales de mando constituyen estas herramientas útiles que le permiten a los empresarios tomar decisión. Esto es muy importante porque normalmente las compañías se pueden llegar a perder, por decirlo de alguna manera, en el día a día de su actividad, en cómo, digamos, satisfacer las necesidades de los clientes, en cómo facturar, cómo cobrar, cómo pagar deudas, cómo tomar algunas decisiones de inversión, pero los KPIs son indicadores, son como los cuadros de mando de un automóvil y son indicadores que le permiten al empresario tener una visión de bosque, ¿no? Y poder tomar decisiones. Por ejemplo, desde el punto de vista de la perspectiva financiera, pues hay KPIs relacionados con gastos, con ingreso neto, con el flujo de efectivo, con el valor de los activos. Desde la perspectiva de los procesos internos, hay KPIs en relación con inventarios. Ustedes saben, hay compañías para las cuales el movimiento de inventario marca la totalidad de ese proceso, de su proceso de generación de valor. Hay KPIs en cuanto a órdenes de compra, en cuanto a la ubicación de los recursos, a los ciclos de tiempo, digamos, de fabricación, por ejemplo. Desde la perspectiva de los clientes, hay KPIs de satisfacción del cliente. Esto estoy seguro que les suena, pero es relativamente complejo medir la satisfacción del cliente. Para todos estos KPIs, es muy importante que los empresarios hagan un mapeo de su actividad. Es decir, pongan como si fuera una línea de producción, cuál es el origen y cuál es el punto final de un determinado proceso. El que sea, ya sea proceso de producción, un proceso de ventas, un proceso de cobranza, un proceso de toma de decisiones. Y cuando los empresarios mapean ese proceso, pueden tomar decisiones de en qué punto tomar mediciones, como si fuera medición de temperatura o medición de producción o medición de velocidad, etc. Los cuadros integrales de mando, Balance Scorecard, permiten condensar o concretar la información de manera que se dé esta visión de Big Data a quienes tienen que tomar decisiones. No solamente toman decisiones los dueños, ¿no? Toman decisiones mandos medios, toman decisiones gerentes, toman decisiones directivos, toman decisiones el director general, toman decisiones ya sea para dar indicadores o para dar, digamos, líneas de seguimiento, el consejo de administración o el comité ejecutivo, toman decisiones los accionistas. Por eso estos cuadros integrales de mando son importantes porque no debe someterse la toma de decisiones
digamos, el día a día a los accionistas. Pues eso es un sinsentido, ¿no? Eso es, como se conoce en la jerga empresarial, eso es micromanagement. Eso son decisiones de administración pequeñas que debe tomar quien es responsable de una determinada área. Por lo tanto, los cuadros integrales de mando deben ser lo suficientemente concretos para decir cuáles son las metas que se persiguen y cuáles son los indicadores. Por ejemplo, tienen ahí ustedes en la lámina cómo nos vemos ante los accionistas, ¿no? ¿Quién debería definir el cuadro de mando integral para la información a los accionistas? Pues la asamblea de accionistas, los dueños, ¿no? Ellos son los que deben definir qué tipo de indicadores quieren ver de la administración. ¿Cómo nos ven los clientes? Tenemos que ser capaces de ponernos en los zapatos de los clientes y saber en qué consiste la satisfacción de nuestros clientes, dónde está el grado de satisfacción, dónde nos diferenciamos frente a la competencia, en qué debemos ser mejores con un análisis retrospectivo de nuestras empresas. Nosotros conocemos nuestros procesos, pero debemos ser objetivos a la hora de evaluar, autoevaluarnos, para no caer en autocomplacencia, sino para ver cuáles son las áreas de oportunidad. Desde el punto de vista de los resultados, la empresa y sus resultados, pues es importante que los resultados de las empresas sean consolidados de una manera adecuada y cumplan con normas de información financiera. No solamente porque es una obligación y un compromiso, sino porque esas normas de información financiera van a clasificar y a estandarizar la información proveniente de la compañía. La información histórica de la empresa tiene que ser clasificada de una manera objetiva para que sea útil evaluarla. Al clasificarla de una manera objetiva significa que no solamente la vamos a analizar nosotros correctamente como empresarios, sino que la van a analizar los terceros en nuestro entorno que tienen que relación con nosotros. ¿Quiénes? Clientes, proveedores, instituciones financieras, autoridades, posibles inversionistas. La información que genera la empresa en cuanto a resultados es información, desde luego, utilizada para poder evaluar una empresa o una unidad de negocio. Desde luego, hay compañías, incluso medianas, que tienen distintas unidades de negocio y que por razones diferentes a la evaluación completa de la compañía, puede ser útil medir una unidad de negocio. Ustedes dirían, bueno, ¿por qué una empresa que se dedica, por ejemplo, a 4 líneas de negocio, por qué a una empresa le interesaría evaluar una sola unidad? Les voy a decir por qué. Para poder tomar decisiones de si continúa con la operación de esa unidad de negocio, o la cierra, o la apuntala con un financiamiento, o la vende. Se pueden tomar decisiones de muy distinto tipo dentro de una misma empresa. No, la evaluación de empresa no solamente es un método para evaluar la compañía global en su conjunto, sino para evaluar los distintos componentes. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, la información que normalmente vamos a utilizar para evaluar una compañía son estados financieros auditados. No necesariamente todas las compañías tienen auditados sus estados financieros. Aquellas que no lo tienen, ya sean pequeñas, medianas o grandes, es importante que tengan cuando menos la opinión de un tercero con experiencia en auditoría para que revise los estados financieros y para que dé una opinión sobre ellos. Una opinión que puede implicar recomendaciones sobre cómo estructurar y presentar la información o recomendaciones ya de fondo del negocio. Desde luego, también es importante para efectos de evaluación tener estados financieros proyectados. Lo recomendable es que la proyección de estos estados financieros sea entre 3 a 5 años. ¿Por qué es importante? Porque la compañía utiliza todo su historial de operación y sus resultados para proyectar hacia el futuro cómo se va a ver esa compañía en un entorno a futuro previsible con base en los datos actuales, en los datos reales de hoy. Y los datos reales no solamente de la empresa, sino obviamente de los factores externos. ¿Como cuáles? Pues como la macroeconomía, como el entorno próximo de la compañía, como su competencia, como la generación de nuevas tecnologías que pueden ayudar o pueden poner en riesgo la operación de la compañía. ¿Qué otra información se requiere? Pues el EBITDA de 3 años. Seguramente ustedes saben, el EBITDA es
un ratio financiero que se forma a partir de ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Es un dato financiero comúnmente utilizado. También debemos considerar, o es conveniente considerar, el flujo de caja libre. Ese es, yo les puedo decir hoy, uno de los datos más importantes para la evaluación de empresas. Desde luego vamos a tomar en cuenta los KPIs, fundamentalmente en ventas, en margen bruto y en margen neto. Es indispensable tomar en cuenta un plan de negocios de 1 a 3 años, cuando mínimo. En algunas ocasiones puede ser incluso a periodos de 5, 7, 10 años. Es también relevante tomar en cuenta la cartera de la compañía, la cartera de cuentas por cobrar y cuentas por pagar y el índice de morosidad. Eso da una información muy valiosa tanto al empresario como a los terceros que quieren interactuar con la empresa. Y desde luego, pues tiene que tener la compañía un correcto análisis de sus contingencias, las que sean, las fiscales, laborales, regulatorias y de otro tipo. Y cómo esas contingencias afectan o pueden disminuir o poner en riesgo el valor de la compañía o de sus activos o de su operación. Para hacer esos análisis también es conveniente tomar en cuenta la información externa, como la que deriva de la Bolsa Mexicana de Valores en las empresas de su sector. Como le explicaremos un poquito más adelante, a pesar de que hay muchas empresas, la mayoría de las empresas, desde luego, no están en bolsa, no tienen registrados en bolsa ni su capital, ni deuda, no han colocado deuda, pero la posición del índice de capitalización, la posición en el mercado de empresas de su sector es importante para efectos de evaluación. ¿Por qué? Pues porque se van a tomar un valuador de empresas, va a tomar en consideración los ratios de crecimiento de las empresas de ese sector y ese va a ser un elemento que toma en cuenta para multiplicarlo, para hacer un múltiplo de los resultados que mencionamos antes, de los estados financieros auditados, de su EBITDA, de su flujo de caja. ¿Qué otra información es relevante? La información que deriva de las cámaras industriales a las que pertenece la empresa del sector, los medios especializados que dan, digamos, noticias sobre el avance de la tecnología o el retroceso de procesos tecnológicos o de otra naturaleza, y desde luego, pues, información pública relevante que también está en medios como Internet. En cuanto a la empresa de valor, pero en cuanto a la evaluación de la empresa y su valor, hay, digamos, una frase que resume muy bien qué se pretende con la evaluación. Y esa frase está puesta aquí en esta presentación. Dice, el valor de un negocio es la suma de los flujos de dinero que generará en el futuro. Eso es importante por una razón. Normalmente los empresarios, cuando arrancan su negocio, pues estiman, entre otra información, estiman cuánto tiempo les va a llevar recuperar su inversión. Seguramente ustedes han escuchado ese tipo de reflexiones. Bueno, mira, yo arranqué mi negocio hace 5 años y me costó 2 años recuperar mi inversión. Esa afirmación es relativamente incorrecta por una razón. El empresario no recupera su inversión, la duplica o la multiplica. ¿Por qué es importante eso? Pues porque si la compañía le ha dado como retorno de inversión al empresario un monto equivalente a lo que él invirtió de origen, lo que quiere decir es que la duplicó, ¿no? Y eso es evidente porque el empresario está retirando la utilidad ya de un negocio en marcha, pero el negocio en marcha vale en sí. Y vale más allá de lo que el empresario invirtió. Por eso esta frase es buena, porque el valor de un negocio es la ponderación del valor de los flujos de dinero que va a generar en el futuro. Y hay que definir, de acuerdo a su actividad, a su sector en la industria y de acuerdo a la competencia, cuál es, digamos, la información que se espera de generación de futuro, de dinero en el futuro, por ese mismo negocio, y tiene que considerar, obviamente, la posible generación de flujos de efectivo, flujos de dinero en el tiempo,
respecto de negocios incipientes en los que ya esté enfocada la compañía y que por distintos factores, por maduración o por su penetración en el mercado, aún no han generado una rentabilidad hoy, al día en que estamos tomando una foto, pero sí la van a generar o presumiblemente la van a generar en el futuro. Dentro de la evaluación de la compañía y con esta perspectiva de los flujos de dinero que va a generar en el futuro, pues es conveniente aplicarle, digamos, un análisis de riesgo. ¿Por qué es relevante eso? Pues porque hay empresarios que tienen líneas de negocio que han generado históricamente flujos de dinero importante, pero por las condiciones del mercado o las condiciones del riesgo país o de cualquier otra de las amenazas a las cuales está sujeto el negocio, pues puede empezar a decrecer la generación de efectivo de esa unidad de negocio, ¿no? Entonces, eso es importante. Todos esos factores de riesgo son importantes para no hacer un análisis o una evaluación autocomplaciente, sino para saber en qué momento tiene que aplicar el empresario o debe aplicar el empresario correcciones a sus líneas de negocio que le permitan mitigar esos factores de riesgo. Normalmente la evaluación de empresas toma en cuenta varios enfoques. Uno de ellos, que es muy común, es el valor contable, el valor en libros. El valor en libros es un indicador basado en el balance general de la empresa y se calcula como la diferencia entre los activos y sus pasivos o obligaciones de pago. Este método o este enfoque es relevante para considerar todos los activos, tangibles e intangibles, para valorar correctamente las aportaciones actualizadas de los socios, para analizar los pasivos y establecer el criterio prudencial de riesgo. Como mencioné antes, es muy común que las empresas no tengan correctamente identificados y o evaluados sus activos intangibles, para lo cual se requiere una estrategia corporativa financiera. Otro enfoque o método utilizado es el valor de ventas. El enfoque de valor por ventas pues, permite al empresario conocer la posición de su empresa ante su competencia en generación de ventas y desde luego en generación de utilidad. Le permite también conocer la capacidad de su empresa para generar ingresos futuros y le permite calcular un múltiplo de años ventas considerando el sector y las operaciones relevantes previas. Hay una fórmula, digamos, bastante buena para calcular este valor, donde el valor de empresa, el enterprise value, por ventas, equivale a calcular la capitalización bursátil de empresas del sector, sumarle la deuda de la empresa, sumarle las acciones preferentes que pueda tener la compañía emitidas, restarle la tesorería y otros valores equivalentes y dividirlo por las ventas netas, ¿no? Eso le da al empresario una información valiosa porque las ventas pues, son el principal motor generador de rentabilidad, de utilidad. Desde luego, las ventas en sí mismas no dicen necesariamente la información que necesita el empresario para definir el múltiplo de años ventas, sino es una combinación entre el volumen de ventas y el margen de utilidad neta. ¿De acuerdo? Conforme a este método de evaluación, es necesario saber el valor de las empresas comparables que cotizan en bolsa y ponderar la deuda total, la posible posición preferente de los socios y los flujos de caja. Ahora, el método o el enfoque más utilizado, más extendido para valorar las compañías es el de flujo de caja libre, el free cash flow. Para conocer el flujo de caja libre, necesitamos conocer el beneficio operativo neto después de impuestos. Sumarle a ese resultado la depreciación y amortización de los distintos activos, restarle los gastos de capital, el famoso CAPEX, y restarle el capital neto de trabajo. Este método de evaluación de flujo de caja libre nos va a dar un indicador que va a ser utilizado para calcular también un múltiplo. ¿Y ese múltiplo de qué deviene? Pues del número de años futuros por los cuales se puede razonablemente esperar una rentabilidad, multiplicar este flujo de caja libre por ese número de años,
traerlo a valor presente neto y entonces conocer cuál es el valor de la compañía por la suma de todos los distintos factores, por el valor en libros, por el valor en ventas y por el valor en flujo de caja libre. Aquí me gustaría detenerme un momentito con ustedes y explicar por qué motivos es importante evaluar una compañía. Bueno, desde luego, el primero es para conocer la posible decisión de compra o de venta. El conocer el valor de la empresa es útil para decidir cuál es el precio mínimo que el vendedor debe aceptar y como comprador el precio máximo que un comprador debe pagar. Esto que suena relativamente sencillo es complejo y por eso la evaluación de las empresas es un arte. Es un arte que, si bien está basado en información clasificada, en información correcta, ponderada, etcétera, pero también es un arte el poder evaluar la compañía desde el lado de la perspectiva de un comprador y buscar pagar un precio justo, pero no más allá de la expectativa razonable de la generación de valor. Y desde el lado del vendedor también es importante definir a qué precio es recomendable vender o salir de una compañía, o bien admitir nuevos socios. Desde luego, cuando estamos en el enfoque de compra o de venta, sobre todo si es un porcentaje de la empresa, de las acciones, de las partes sociales, pues también es relevante saber en qué condiciones queda el comprador y el vendedor. Es decir, si se vende una mayoría o si vende minoría, y cómo el componente de eso puede traer aparejados otros valores. Nosotros, bueno, yo en particular he sido abogado de varios fondos privados de inversión, y los fondos es muy común que cuando entran en una compañía, ya sea en minoría o en mayoría, pues le pidan a los dueños unos derechos, unos ciertos derechos de preferencia para su salida de la empresa o para la venta de esta empresa frente a un tercero. De manera que es habitual que esos fondos de inversión o esos inversionistas institucionales le pidan al originador de la empresa, al empresario de origen, le pidan ciertos derechos para poder vender la compañía a un tercero, juntos, a un tercero que sea elegido de una manera profesional y que ese tercero, digamos, lleve a pagar el máximo de valor una vez que la compañía ha sido llevada hacia una maximización de la generación de utilidades, ¿aplicando qué? Aplicando gobierno corporativo, aplicando sanas prácticas financieras y comerciales. ¿Para qué nos sirve también conocer el valor de la empresa? ¿Sí? Perdón un segundito, es que hay alguien aquí que nos hace una pregunta en relación a esto y preferiría abordarla de una vez, si me permites. Sí, claro. Lorena Durán nos dice, ¿la capitalización bursátil qué es? Bueno, la capitalización bursátil es prácticamente digamos, la ponderación de la generación de valor de una compañía considerada en el tiempo. Ese es el índice de capitalización bursátil. Y va compuesto no solamente de los datos históricos de la compañía y los previsibles a futuro, sino también, en el caso de las empresas de bolsa, el apetito, digamos, del público inversionista por esa compañía. Por ejemplo, las compañías que tienen, digamos, un enfoque en tecnología y en avances tecnológicos suelen ser muy apetecidas por los inversionistas. Entonces, dentro de ese índice de capitalización es considerada la alta, media o baja bursatilidad de las acciones de esa compañía, ¿no? Ahora, respecto de las operaciones bursátiles o salida a bolsa, el conocer el valor de una empresa es útil para saber cuál es el precio al que deberían cotizar las empresas en bolsa. Cuando decide una empresa salir al mercado, cuál es el precio mínimo, el piso en el que sus acciones deberían salir, ya sea en una colocación primaria. La colocación primaria es aquella donde la empresa hace una ampliación de capital y coloca nuevas acciones en el público inversionista. Puede ser una colocación secundaria, es decir, que los accionistas actuales, los socios actuales de la compañía venden una parte de sus acciones en el mercado bursátil, o puede ser una combinación de ambas.
una colocación primaria y una secundaria. También nos sirve conocer el valor de una empresa cuando vamos a abordar temas de herencia o temas de juicios. Es decir, cuando un accionista o varios accionistas heredan una empresa a sus herederos instituidos, pues es necesario conocer el valor para poder hacer una repartición adecuada de las acciones de la compañía o de activos de la compañía. En ocasiones también es útil conocer el valor de la empresa para efectos de remuneración a ciertos directivos clave. Es común, es habitual que los directivos reciban, o el director general reciba una remuneración adicional considerando el crecimiento de valor de la compañía, y para eso necesitamos partir de un valor de origen en el momento en que el directivo entra a la compañía y cuál es el valor siguiente, digamos, en el periodo en el que va a ser reconocido ese crecimiento de valor. También es útil conocer el valor de las empresas para efectos de decisiones estratégicas como de fusión o de escisión. La fusión, como ustedes saben, es la unión de dos o más empresas para generar una estructura más grande. La escisión es el proceso contrario, es la división de una o más compañías del grupo en dos o más unidades independientes hacia el futuro. Y también es útil conocer el proceso de arbitraje, conocer el valor de la empresa para efectos de proceso de arbitraje, como por ejemplo cuando hay juicios con clientes, con proveedores, juicios entre los propios socios. Pues es importante conocer el valor para efectos de calcular indemnizaciones, multas o para cualquier otro objeto que sea decidido por ese arbitraje o ese juicio. Por último, me gustaría mencionar que el proceso de valoración de una empresa será más objetivo si ésta cuenta con una sólida estructura de gobierno corporativo. ¿Qué ventajas le da esto al empresario? Que puede contar con información transparente y confiable. ¿Por qué confiable? Pues no solamente porque sea correcta y exacta en todos sus términos, sino porque al tener la empresa un gobierno corporativo, tener consejeros independientes que evalúan, que toman decisiones y dan opiniones junto con la compañía, pues desde luego esa información es valiosa para los terceros, llámese bancos, clientes, acreedores, posibles socios. También es importante una estructura de gobierno corporativo porque facilita la venta o la entrada de socios. Le da una posición sólida a la gestión de la compañía, una posición objetiva. Y permite mostrar la generación de valor acreditable. También permite al gobierno corporativo tener una adecuada gestión de los riesgos. El comité de auditoría es un aspecto importante de todas las compañías. Le puede permitir acceso a fuentes de financiamiento, ya sea tradicionales, que son las bancarias, o las privadas, que son fondos de inversión. Y también permite la creación de sinergias entre la empresa, sus socios, sus clientes y proveedores. Uno diría, ¿cómo sería esa sinergia entre la empresa y sus socios? Bueno, cuando hay una adecuada estructura de gobierno corporativo, es tradicional que haya un convenio privado entre accionistas, un shareholders agreement, que establece qué posición pueden tener los socios con relación a su empresa, ya sea como proveedores o como clientes, y establecer reglas de mercado para esa participación. Entonces, sí puede generar sinergias de una manera profesional sin que haya ventajas anticompetitivas. Y pues muchas gracias por escucharme. Estoy abierto a sus preguntas, a sus observaciones, por favor. Muchas gracias. Gracias, Paco. Mira, de hecho, Lorena aquí hace una segunda pregunta en base a lo que te decía de la capitalización bursátil. Dice, ¿y para qué me sirve saber este indicador si yo tengo una pyme? Bueno, ese indicador sirve para que una empresa pyme pueda, digamos, ponderar cuál sería el múltiplo de valor de su empresa, tomando como punto de partida empresas del sector que sí cotizan en bolsa. Por ejemplo, una empresa dedicada a alimentos, ¿no? Si la empresa de Lorena tiene un enfoque a alimentos en un sector particular, pues puede tomar en cuenta cuáles son los índices de capitalización de empresas de ese sector, las que estén más próximas a su actividad real, y entonces aplicar esos índices o esos valores
a la información de la propia empresa de origen, ¿no? Por ejemplo, si dentro de su sector el índice de capitalización, el múltiplo de empresas dedicadas a alimentación es de 5 veces ventas, por ejemplo, bueno, entonces ella ya sabe que si tiene la información de su empresa y la pondera para conocer cuáles son sus ventas, cuál es la proyección de ventas en el futuro de su empresa, cuál es su tasa interna de retorno, cuál es su margen de contribución, bueno, toda esa información de su empresa puede ser ponderada considerando el índice de capitalización y considerando el múltiplo de empresas de su sector. Para eso sirve conocerlo. Muy bien, Paco, muchas gracias. Hay aquí algunas otras preguntas. Yo te ayudo aquí si quieres a moderar un poco. ¿Sí? Pablo León nos dice, ¿se puede contratar un externo para hacer una evaluación de empresa? De hecho, es lo más conveniente. No porque no pueda la propia empresa evaluarlo, evaluar la empresa o evaluar una unidad de negocio, pero cuando ya se tiene un propósito, por ejemplo, de contratar un financiamiento o evaluar la posible entrada de socios o cualquier otro de los movimientos que vimos, es conveniente tener la opinión de un tercero experto en evaluación de compañías que pueda partir de la base de la información ya generada en cuanto a evaluación y dar su opinión de si es correcta o no y cómo componerla. Por lo tanto, sí es recomendable tener la opinión de un tercero. Yo creo, Paco, perdón si me permites complementar, en general creo que la opinión de un tercero siempre es mucho más objetiva, ¿no? Porque sea para lo que sea, ahora estamos hablando de evaluación, pero en general la auditoría tiene ese sentido, la auditoría contable, fiscal, financiera tiene su objetivo de dar una opinión con mucha más objetividad. Así que creo que siempre será muy valioso hacerlo de esa forma. Eric Jiménez nos dice, teniendo experiencias anteriores con otras empresas que hemos formado, pienso que es recomendable hacer acciones desde la creación de una empresa. ¿Cuáles crees que son los pasos o puntos que pueden implementar desde el principio para tener una mejor organización? Bueno, tienes toda la razón, Eric. En realidad, los empresarios, una vez que ya tienen un negocio que han evolucionado, es muy común que empiecen a dedicarse a otras actividades y por lo tanto van a aplicar la experiencia acumulada para arrancar ese otro negocio con una estructura adecuada que ya permita no solamente desde luego la generación de valor, sino que permita ir midiendo en el tiempo cómo se comporta la compañía, cómo va tomando importancia dentro de su mercado, cómo va generando utilidades. Por lo tanto, sí, conociendo esa experiencia, la recomendación es que lleve, digamos, la guía de asesores externos, tanto desde el punto de vista jurídico como fiscal, como contable en negocios, y forme sus compañías ya pensando en que de aquí a 3 años, por ejemplo, ya va a tener socios. Y va a poder tener socios, no solamente porque confíen en él, que eso desde luego es un aspecto muy importante entre los empresarios, sino porque confíen en su capacidad de organizar los negocios de manera que ese negocio, esa unidad de empresa, sea capaz de funcionar sin el originador, sin el socio fundador. Muy bien, gracias, Paco. Isela nos hace otro comentario por acá. Creo que para los emprendedores es muy valioso saber esta información para ir estructurándola con base a los KPIs y saber si es un buen negocio o no. Muchas veces nos volvemos todólogos y la evaluación la hacemos subjetiva en vez de hacerla objetiva. Solo es un comentario. Y viene una pregunta de César Ruiz. Gracias, amigo. ¿Cómo se añade un elemento de objetividad a la planeación de ventas, potencial desarrollo en el futuro? ¿Cómo dar un elemento de objetividad? Bueno, pues como dijimos antes, como le contestamos a Lorena, el evaluar cuál es el índice de capitalización, cuál es, digamos, el múltiplo de empresas de su sector en bolsa, eso lo permite, primero, tomar un parámetro objetivo en términos de mercado para saber si su empresa está por debajo o por encima del nivel esperado de ventas. Eso le va a permitir también al empresario tomar decisiones acertadas. Es decir, como explicábamos antes, si uno tiene su proceso de ventas mapeado o tiene, digamos, diseccionado, puede empezar a encontrar dónde hay cuellos de botella,
donde hay dobles o triples trabajos, donde se puede estar yendo, digamos, un gasto excesivo para la generación de ese valor y tomar decisiones en consecuencia. Entonces, por ejemplo, para empresas que, para, digamos, lograr un volumen de ventas, pues tienen un costo de ventas muy elevado, el evaluar primero su histórico de ventas y su proyección le va a permitir tomar decisiones de si es mejor, por ejemplo, contar con comisionistas internos o con comisionistas externos. ¿Cuál es su proceso de generación de ventas? ¿Cuál es el costo de ventas asociado a su ciclo? Y decidir si puede hacer algo para disminuir ese costo y por lo tanto maximizar la rentabilidad de esas ventas. Ok, gracias, Paco. Norma Romero nos pregunta, ¿qué mecanismos se aplican para evaluar una marca? Bueno, la marca es uno de los principales activos intangibles de las compañías. Los mecanismos que normalmente se utilizan son evaluar el histórico de ventas y el margen de contribución y la penetración de esa marca en el mercado, en su entorno relevante. Entonces, la evaluación de ese tipo de intangibles es compleja porque tiene que hacerse un análisis comparativo dentro del mercado, considerando las mejores prácticas, digamos, en cuanto a evaluación, pero también es importante considerar si la compañía ha utilizado la marca para la generación de valor y la generación de ventas. ¿Por qué es importante esa reflexión? Porque hay compañías que se han dedicado a una determinada actividad, tienen, digamos, una marca como paraguas, una marca insignia, pero tradicionalmente no han asociado sus ventas y su penetración en el mercado a esa marca. Entonces, es importante el poder analizar si la marca ha sido un factor determinante para la generación de ventas para efecto desde que el evaluador lo tome en cuenta y lo proyecta hacia el futuro. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún libro que recomiendes? Nos pregunta Reinaldo Martínez, por favor. Bueno, en este momento no me viene a la mente algún libro concreto para evaluación. Sin embargo, con todo gusto les puedo dar algunas recomendaciones con un correo. Si ustedes nos pueden compartir sus datos, si les ha interesado esta plática. De hecho, quisiera compartirles aquí en el chat una liga para que nos dejen respuesta a 3 preguntas. Básicamente son si les pareció interesante esta charla que hemos tenido con ustedes y si les gustaría que los contactáramos para profundizar en estos y otros temas. Pero básicamente los libros que hablan sobre evaluación son más desde el punto de vista teórico y de análisis. En realidad, lo más importante para una evaluación es estructurar bien la información de la compañía y acercarse a especialistas en materia de evaluación. Muy bien, gracias. Y Pedro León nos pregunta también, ¿durante el crecimiento de la empresa es recomendable integrar socios? Sí, desde el punto de vista estratégico de crecimiento de la compañía, pero precisamente para integrar socios hay que saber, uno, como empresario, cuánto vale la empresa e incluso cuál sería el múltiplo que uno pediría a un posible socio para entrar a la compañía. Y eso es importante porque en la medida en la que uno puede sumar a más accionistas, más socios, pues primero se distribuye el riesgo, ¿no? El riesgo propio, implícito en la empresa, y segundo, es posible tener mayores recursos para crecimiento o para, por ejemplo, enfrentar compromisos financieros de la compañía. Pero hay que tener muy claro, antes de tomar esa decisión, para qué se quiere el dinero, para qué se quiere la entrada de ese socio. Entonces, cada caso es particular, desde luego. Sí es conveniente, desde luego, respondiendo a la pregunta, ir sumando socios, pero también cuál es el valor que aportan esos socios o que van a aportar esos socios a la compañía. Es decir, si van a ser socios financieros únicamente o van a ser socios estratégicos. Es decir, van a contribuir al crecimiento del valor de la empresa. Gracias. Un segundito. Aquí hay una
última pregunta. Bueno, voy a hacer dos más por cuestión de tiempo ahí nada más. Además de un beneficio financiero en la evaluación del intangible, ¿existe un beneficio fiscal? Sí, por supuesto. Desde luego, la correcta identificación y evaluación de los intangibles van a estar reflejados en el balance y en los estados financieros como un activo que además, a diferencia incluso de otros activos fijos, los activos intangibles son susceptibles de ir creciendo su valor en el tiempo, ¿no? En lugar de depreciarse. Pero eso también puede representar una ventaja fiscal, para lo cual hay que hacer una estrategia. Ya la legislación fiscal prevé la amortización de activos intangibles. De hecho, nosotros en Tergum tenemos especialistas dedicados a la evaluación y correcta aportación de esos intangibles y que eso refleje un beneficio fiscal que se traduzca en un impulso para la compañía para crecer. Muy bien. Y voy a tomar esta última pregunta. De todas maneras, vamos a conservar las otras, Paco, y seguramente estaremos ahí en contacto con ellos. Desde tu experiencia, ¿cuál es el mayor reto en México para alinear el gobierno corporativo a las demás áreas? ¿Cuál es el área más compleja de alinear en el gobierno corporativo? Bueno, el área relativamente compleja de alinear es, aunque no lo parezca, es la posición real de los socios. Es decir, hay una resistencia natural de los socios, de los empresarios de origen, a establecer, digamos, normas o parámetros objetivos de toma de decisiones. Entonces, la resistencia natural es de los propios socios. En algunos casos, también las compañías pues, se enfrentan ciertas resistencias del propio personal directivo o gerencial, ¿no? Pero en la medida en la que los empresarios toman decisiones para estructurar su gobierno corporativo, pues se van dando cuenta de cuál es el beneficio de hacerlo. Es decir, tener una compañía que pueda ser analizada por clientes, por bancos, por proveedores, por futuros socios, de una manera objetiva y que vean la generación de valor implícita que deriva de una estructura. Entonces, la resistencia mayor es de los socios, en algunos casos de empleados o directivos, pero a medida en que todo el mundo comprende, desde los empleados hasta los gerentes, hasta los directivos, que su labor o su aportación a la compañía debe ser medida de una manera correcta y que esa medición es la que sea tomada en cuenta tanto para evaluar su propio trabajo como para evaluar beneficios y posibles compensaciones o bonos. Y cuando los empresarios, los socios, entiendan que una adecuada estructura de gobierno corporativo les permite analizar sin subjetividad su propia compañía y tomar decisiones, en ese momento hay un cambio de perspectiva, de mentalidad. Muchas gracias, Paco. Bien, pues hay algunos otros comentarios por ahí, pero vamos a detener acá por la cuestión del tiempo. Paco, yo te quiero agradecer nuevamente la participación aquí en esta comunidad de People and Business a la que fuiste cordialmente invitado, a Eric también, por colaborar y venir y aportarnos. Y creo que el entender este proceso de evaluación es muy interesante. Ustedes son especialistas en este tema. Acá en la comunidad de People and Business constantemente salen estos temas, ¿no? De cómo integrar, de cómo evaluar, de cómo considerar todos estos elementos que hoy nos has integrado, que en este proceso, como comentaba por ahí algunas personas, arrancamos de cero en este autoempleo, que no lo dijiste tal cual, pero donde empezamos a operar de alguna forma y que empezamos a crecer, porque ese es el objetivo que buscamos y de repente ya creamos una estructura, un ecosistema ya armado de alguna forma y ahora no sabemos bien cómo alinear ciertas cosas, ¿no? Esos procesos en los consejos internos que tenemos en People and Business constantemente están saliendo, constantemente, así que por eso te agradezco de nueva cuenta que nos compartas toda esta explicación y ya una guía muy objetiva, como bien lo dijiste al principio, Paco. Te agradezco de verdad muchísimo. Solamente ya unos avisos, algunos recordatorios para cerrar. Perdón, Paco, ¿quieres hacer algún comentario de cierre? Sí, solamente pues agradecer a todos que hayan tomado un tiempo en la mañana de este viernes. Me gustaría mucho conocer sus opiniones. Les puse ahí en el chat una liga, un enlace para una encuesta muy breve y desde luego estamos a sus órdenes. Podemos
ampliar este tipo de temas, tanto corporativos como financieros, como de evaluación y otros que brindamos en la firma Tergum. Nos encantaría que nos pudieran responder esa encuesta. Para nosotros es un KPI, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Paco. Los avisos ya para cerrar, les recuerdo a las personas que a lo mejor se incorporaron un poquito más tarde, todos los viernes tenemos estas sesiones de webinar. La siguiente sesión estaremos hablando de outsourcing y posteriormente estaremos hablando también de empresas familiares, el desarrollo o la estructura, un poco los mecanismos que suceden dentro de las empresas familiares. Y finalmente, el 18 de diciembre estaré yo dando una ponencia respecto de algunos aspectos estratégicos para el 2021, de lo que deberíamos de estar haciendo para el 2021, que también me parece muy importante en el momento en el que estamos trabajando y operando pues, por esta situación que pasamos y que seguramente estamos inquietos, intranquilos. Trataré de darles algunas recomendaciones para el 2021. Recordarles también que tenemos nuestro centro de entrenamiento, el Training Camp, una serie de clínicas. Ahora está corriendo el de habilidades gerenciales, correrá uno más de negociación seguramente y una sesión especial anti-COVID, aspectos anti-COVID, digamos, dicho de otra manera, también para poder hacer una mejor estrategia en el 2021. Y en enero tenemos la reunión anual de perspectivas económicas y tecnológicas. Les reitero también, en People and Business no solo hacemos estos webinars, hoy tenemos aquí como invitado a Paco y a la firma, pero en People and Business hacemos consejos directivos, los podemos ayudar a todo este desarrollo también de estrategias, de iniciativas, de pensamiento, les podemos dar mucho cobijo, mucho aterrizaje puntual a través de la formación de un consejo directivo dentro de sus organizaciones para tomar mejores decisiones. Aquí veo algunos participantes ya en estas sesiones, les agradezco mucho. Hay mucha más familia de esta comunidad aquí de People and Business, pero les reitero que tiene una cordial invitación a conocer también mucho más de People and Business. Síganos ahí en redes sociales, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. Todo se llama People and Business, ahí tienen todo el contenido. Así que por favor, si tienen también necesidad de algún contacto, yo ahorita les dejaré ahí mis datos. Les menciono rápido, mi correo es yudiel@peopleandbusiness.com.mx. Ahí me pueden contactar. Y bueno, pues aquí tenemos los datos de registro, así que les agradezco mucho a todos que estén atentos y reciban esta cordial invitación para cuando quieran que platiquemos un poco más de lo que estamos haciendo aquí dentro de People and Business. Paco, una vez más, muchas gracias y gracias a todos. Vamos a seguir.